Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Notivisión Podcast. Yo soy Claudia Torres y para mí es un placer volver a acompañarlos con temas que siempre nos interesan. Esta vez acompañada de la psicóloga terapeuta Montserrat Chumarcero Rocabado. ¿Cómo estás, Montserrat? Bienvenida. Claudia, para mí es un gusto estar aquí y compartir este espacio contigo. Y bueno, para hablar de algo que no toda la gente conoce, es decir, se escucha tal vez por ahí, dicen, es disléxico, incluso muchas veces hasta en tonos de burla. Pero, ¿qué es la dislexia? ¿Quiénes la pueden padecer? ¿Tiene cura? Son tantas preguntas respecto a la dislexia. Y me Empecemos encantan entonces. las preguntas. Vamos a hablar primero de que la dislexia no es una enfermedad. Ok. Entonces, para hablar que no, o sea, hablando de que no es una enfermedad, no vamos a decir que tiene cura. Ok. Es un trastorno del aprendizaje, por tanto, es una dificultad que puede ser superada, que puede ser trabajada. La dislexia como tal es la dificultad para aprender a leer. Tenemos la dislexia, tenemos la discalculia, tenemos la disgrafía. La discalculia es la dificultad para calcular, la disgrafía la dificultad para escribir, pero la dislexia es la dificultad para leer. Y al ser el aprendizaje, al iniciar el aprendizaje en los niños, por ejemplo, con la lectura y luego la escritura, o la escritura y la lectura, entonces empieza a haber una dificultad incluso para leer cuando se tiene dislexia. ¿Qué es la dislexia como tal? Tenemos que es un trastorno del aprendizaje que tiene un origen neurobiológico, ¿no? Puede ser hereditario. Así. Puede ser hereditario, que pueden tener otras generaciones y ni siquiera nos hemos enterado. ¿Por qué no podremos habernos enterado? Porque del 10% de la población que tiene dislexia... Es un 10%. Sí, es un elevado porcentaje. Sí, definitivamente. El 2% o el 4%, en realidad el 4% es el que está diagnosticado. El otro 6% no tiene idea. Está a la deriva. Pensando que tal vez tiene problemas solamente de aprendizaje, o que sí es flojo, no atiende, o no le interesa, o tal vez se desarrolla mejor en otros ámbitos, pero no, eso se tiene que detectar. Totalmente. Y tiene que diagnosticarse. Totalmente. Además, la dislexia como empieza con el tema de la dificultad de leer y en realidad en el aprendizaje del colegio, con lo primero que nos chocamos es con leer y escribir. Entonces, los niños que presentan la dislexia tienen mucha más dificultad. O sea, la energía que gasta, si un niño tiene que gastar 10 de energía para aprender a leer, el niño que tiene dislexia tiene que gastar 40 de energía, digamos. Entonces, lo cansa más rápido. Por tanto, se distrae más rápido porque ya se ha cansado, porque no es que no quiera aprender, es que tiene una dificultad para aprender. Ahora, ¿la dislexia tiene grados? Es decir, tengo un grado de dislexia, puede ser muy bajo o puede ser realmente algo preocupante. En realidad no tiene grados como tal, pero sí tiene ciertas características y puede ser trabajado con un programa educativo adecuado. Lo mejor es que la dislexia sea diagnosticada a principios o sea, lo más antes posible, ¿no? Puede ser que ya nos haga parar las orejitas a los papás cuando los niños tienen dificultad para identificar un color, tienen la dificultad por ejemplo, de aprender los nombres, tienen dificultad en la motricidad fina, como de amarrar los guatitos o abrocharse los botones. Eso ya nos tiene que empezar un poquito a parar las orejas para buscar un diagnóstico, pero especializado, ¿no? Buscar a profesionales cientistas que puedan evaluar el caso. Ahora, siendo papá y mamá, ¿en qué momento tengo que empezar a tomar atención a mi pequeño, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, estamos viendo esta dificultad, cuando estamos viendo que hay una dificultad incluso para el habla, para empezar a hablar, ¿no? Estamos viendo esta dificultad, entonces tenemos que buscar un diagnóstico multidisciplinario. ¿Qué significa multidisciplinario? Agarrar el pediatra, fonoaudiología y psicología, ¿no? O sea, para ver qué es lo que está pasando en este caso. Una vez que tenemos el diagnóstico de la dislexia,
recién vamos a poder ver el tema de un programa educativo, ¿no? Es importante tomar en cuenta que la dislexia tiene 3 barreras importantes. Una barrera elemental es que la dislexia no se ve, entonces es difícil de diagnosticarla. Claro. La segunda barrera es socioeconómica, porque para diagnosticar la dislexia resulta caro, pues, para muchas familias. ¿Por qué? Porque tienes que buscar que al profesional pediatra, que el fonoaudiólogo, que el psicólogo, para poder descartar otro tipo de diagnósticos. Y otra barrera también importante es el tema de las políticas públicas que existen, ¿no? Porque si te das cuenta, todos los exámenes, cuando tú eras chiquita, cuando éramos chiquitas y estábamos en el colegio, ¿cómo son los exámenes? Escritos. Sí, exacto. Entonces, si tienes dislexia, te cuesta más entender la parte escrita y te cuesta más entender, por tanto, no es que no sabes la materia, sino es que te está costando entender porque solamente hay la evaluación escrita. Deberíamos implementar incluso tipos de evaluación oral, pero oral amigable, ¿no? De que tenga el tiempo el niño para poder procesar lo que está pensando y poder mostrar que realmente sabe y domina el tema, ¿no? Y bueno, este tema de la dislexia también debe afectar bastante en la autoestima, principalmente tal vez en niños que están pasando hacia la adolescencia, que tal vez tienen una dificultad de aprendizaje y son víctimas de bullying, de burla por parte de los compañeros y hasta tal vez desde los mismos profesores, ¿no? Totalmente, Claudia. Está totalmente relacionado. ¿Por qué? Porque hay una frustración, porque el niño no es que no quiere aprender, el niño quiere aprender, pero no tiene la dificultad de aprender, entonces lo frustra. Ahora, ¿hay ventajas de la dislexia? Lógicamente que podemos encontrar ventajas de la dislexia. Podemos aprender la tolerancia a la frustración. La persona que es disléxica tiene mucha más creatividad porque aprende más con las imágenes. Ajá. Entonces, son más artistas, digamos. Exacto. Inclinados al arte. Al arte, al emprendimiento. Se ha hecho un estudio bien interesante entre Estados Unidos y Gran Bretaña, donde la mayoría de los empresarios presentan dislexia. Y son empresarios que han sido emprendedores, exitosos. Exacto. Entonces, no es que te limita, no es un trastorno que te limita y que te hace que no puedas desarrollarte en diferentes ámbitos, ¿no? Y ahora, como decías al inicio, la dislexia no solamente, o sea, se presenta desde la niñez. Me imagino que una persona disléxica es pero no se detecta. Por ejemplo, ya soy adulto y resulta que yo entro en razón y hallo algunas dificultades y me doy cuenta. Ahí es lo recomendable buscar especialistas para detectar y saber si es que tengo dislexia, así es. Porque muchas personas conozco, Monse, y de mi entorno incluso, que me dicen, perdón, soy disléxico. Y yo, ¿seguro? ¿Has hecho un estudio? O simplemente te da flojera aprender un poquito más de ortografía, por ejemplo. Exacto. Y has tocado un tema recontra importante. En la dislexia te cuesta un montón el tema de la ortografía. O sea, porque empiezas a escribir y para ti no es ningún problema la tilde o la H o las mayúsculas. No es ningún problema, ¿no? O sea, escribes y ya. Sí tiene que haber un diagnóstico, sí tiene que haber una programación, porque tiendes a distraerte bastante. O sea, hay que aprender a reconocerte, a conocerte, aprender a hacer una agenda, aprender el decir soy disléxico. Muchas veces la dislexia hay que romper mitos. Entonces, uno de los mitos es que el disléxico sí o sí solamente cambia letras, por ejemplo, ¿no? Cambia letras al escribir, confunde la P con la B, y no, del 10% de disléxicos, solo el 2% cambia letras, el otro 8% está relacionado con otro tipo de conductas y de dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y otro tema que hay que desmitificar es el tema de la inteligencia. No está relacionado con el coeficiente intelectual. Dicen, es que es disléxico, ojo con eso, ¿no?
tiene problemas, porque puedes sentirte frustrado, puede dañarte la autoestima, puedes sentir que yo quiero aprender, pero no puedo aprender. ¿Por qué? Porque tal vez el programa educativo al que estás presentándote no es el adecuado para ti. Entonces no significa que seas tonto. Exacto. Y tampoco significa que al ser disléxico tengas mucha mayor inteligencia. No, sino simplemente desarrollas muchas otras cosas que no desarrolla una persona que no es disléxica, porque así somos los seres humanos. Desarrollamos lo que nos hace falta. Y nuestras potencialidades, tal vez, ¿no? Totalmente. Ahora, para finalizar, querida Monse, por ejemplo, si yo en cierto momento las personas que nos estén escuchando dicen, bueno, tal vez yo tengo dislexia, ¿cuáles son puntualmente los síntomas? No se dice así, no es una enfermedad, pero los puntos con los que me voy a dar cuenta y que tengo que buscar un especialista. Bueno, si hago esto, pasa esto, estoy haciendo esto, ¿ok? Tengo que buscar un especialista. Yo me enfocaría que los padres levanten un poquito las orejitas y vean el tema de los hijos, ¿no? El tema del aprendizaje del hablar, ¿no? Si es que se está retrasando el habla, si es que tiene, como he dicho, la dificultad de reconocer los colores, de ordenar los días de la semana, de la motricidad fina, y posterior también en el adolescente, ¿no? Como está relacionada la dislexia con la baja... con el tema del colegio, ¿no? Con el bajo desempeño, bajo tal vez. Desempeño escolar, gracias. Normalmente lo tendemos a decir déficit de atención, ¿no? O es un niño problema, ¿no? Evaluemos, porque si hay un niño o un adolescente problema, entre comillas, es que algo está pasando. Y puede ser desde algo de la familia hasta algo que tenga que ver con un trastorno de aprendizaje como es la dislexia, u otro tipo de trastornos de aprendizaje que pueden ser trabajados adecuadamente, no lo limita al niño o al adolescente y puede desarrollarse lo mejor posible con un acertado diagnóstico. Entonces es la recomendación para los padres de familia, siempre tomar muchísima más, una atención especial a sus hijos en cierta etapa del crecimiento, si tiene alguna dificultad en el colegio, para aprender los colores o como decía Monse, para amarrarse los guatitos, hay que tomarle mayor atención y siempre estar sobre ellos, sobre los pequeños, ¿verdad? Y ya cuando uno es adulto también, tomar la atención en uno mismo, ¿no? Claro, por supuesto, además, pero cuando eres ya adulto, ya empiezas a aprender a conocerte. Y es importantísimo que como adulto nos aprendamos a conocer, a saber qué es lo que cuál es nuestra mayor habilidad, cómo nos desenvolvemos más, qué nos gusta más. Por ejemplo, a ti te gusta la televisión, entonces te desenvuelves y eres feliz haciendo eso. O sea, lo importante como adultos es buscar ser felices, ¿no? Ser felices y donde somos felices y donde nos podemos desenvolver con libertad y con felicidad. Me encanta ese punto que acaba de decir Monse, ser felices y desenvolvernos con libertad. Muchas gracias, Montserrat Chumacero Rocabado, psicóloga, terapeuta que nos visitó hoy para hablar de la dislexia, un tema que no se toca mucho, pero que es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Dónde te encontramos y cuál es tu número de teléfono, Monse? Me encuentran en la calle 13 de Obrajes, en la zona sur de La Paz. El número de teléfono es 601-57017. Y bueno, con todo amor, somos un centro integral donde trabajamos de manera multidisciplinaria. Excelente, la invitación está hecha y será hasta otra edición más de Notivisión Podcast. Permiso.